micrófono cuando estoy hablando con ustedes y bueno, he perdido la audición un 60%, un 65% para la voz humana, no percibo la voz humana y bueno, me tocó esta pequeña prueba en la vida, digamos, de ser medio sordo, pero bueno, de tener la bendición de tener las herramientas para poder escuchar. Estos aparatitos yo le voy a pedir, ya que estamos en una reunión de oración, me vienen haciendo la vida un poco imposible. Me vienen atormentando, están fallando, por ahí uno no está bien regulado, parece que entra humedad, y bueno, y no son baratos, son bastante, y son difíciles de conseguir también, no es que uno va a un kiosco y lo compra, así que para mí es bello poder ponerme esto. Y esto únicamente me pongo cada vez que vengo a cantar aquí, cuando vengo a servir acá. Y para mí es bello, ¿por qué? Porque puedo escuchar por fin de nuevo mi voz como era. Y la voz de ustedes también, cuando hablan o cuando los escucho a los chicos. Y puedo escuchar la voz real, porque este aparatito me miente un poco. En cambio no, este es muy fiel y me dice bien cómo es tu voz o la mía. Así que bueno, le doy gracias a Dios que tengo este medio para poder servirle a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos como iglesia, invocamos tu nombre, Señor, y te pedimos que nos estés hablando, nos estés desafiando y nos estés motivando, Señor, en esta noche, con la palabra que tenés para decirnos en esta noche, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a recibir entonces palabra de Dios. Ustedes saben que hay algunas personas que piensan que... ¿Qué hora es? Menos cuarto. Hay personas que piensan que para hablar de Dios a otros tenemos que ser unos santos o tenemos que ser personas en una comunión íntima con Dios o personas que pecamos menos. Y eso es una mentira. Dios nos encomendó una responsabilidad de anunciar las buenas nuevas, el mensaje de reconciliación entre el hombre y Dios, y no importa cuál sea la condición, tenemos ese encargo de Dios, entonces tenemos que cumplirlo. Y muchas veces pensamos que podemos hablar de Dios con nuestros actos o con nuestra manera de vivir o con nuestra manera de ser, o con ser un muy buen caballero, con dejar pasar una dama primero, o una mujer siendo una muy buena mujer, siendo una mujer respetable, siendo una ayuda idónea para el marido, que las personas pueden ver eso. Está muy bueno eso, está muy bueno que seamos buenas personas, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu produce eso. Cuando recibimos a Cristo, comienza un proceso de transformación a lo largo de toda nuestra vida. Pero no basta solo con lo que hacemos y con lo que decimos de nuestras vidas no. Y para eso me encantaría que vayamos a la palabra en Romanos 10. Si alguno tiene problemas de fe, le recomiendo que lea el libro de Romanos. Hermoso libro que habla mucho sobre la fe. Y este libro dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. ¿Y por qué elegí hablar de esto? Porque charlando con mucha gente por ahí he escuchado decir que
es suficiente con el testimonio de vida que tenemos para predicar de Jesús. Pero la palabra nos enseña de que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Así que si tenemos un buen testimonio de vida, yo creo que tenemos la gran oportunidad de poder hablar de lo que nos hizo diferente quizá, o lo que nos hace, o lo que nos va a hacer diferente, si todavía estamos en el proceso. Yo creo que mientras vivimos acá en la tierra, vivimos en ese proceso de transformación. Pero esa transformación no viene por un tipo de crianza que haya tenido, no, viene por el oír, por el escuchar, por el estudiar la palabra de Dios. Nunca deberíamos predicar de nosotros mismos. Podemos contar nuestros testimonios. Me acuerdo cuando estaba hace un par de años, estaba en Estados Unidos y justo mi compañero se tenía que ir a otra iglesia y me dicen, bueno, vos vas a dar la palabra. Yo he ido a cantar, no había ido a dar la palabra. Y lo hablo a Sergio Volar, lo hablo a Carlito Yabrayán, que son grandes consejeros míos. No sé si a Raúl también lo hablé y le preguntaba chateando por ¿qué hago? ¿De qué hablo? Le decía, ¿estoy preparado o no estoy preparado? Y ellos me animaron a que cuente lo que Dios hizo en mi vida y que busque versículos para poder... Entonces conté mi testimonio, pero no de la vida de Bernabé, sino de lo que Dios hizo en la vida de Bernabé y en la familia de Bernabé también. Así que fue una gran oportunidad y un gran desafío también ese momento allá en Carolina del Norte, que estuvimos con un hermano, Silvano Cáceres, predicando, cantando, llevando la palabra de Dios. Vamos a Romanos y me gustaría que podamos leer, porque es lo que va a edificarnos, lo que va a hablarnos, la palabra de Dios. El versículo 8 dice, de Romanos 10, al final del versículo 8 dice, quiero comenzar por ahí: esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9 ahora: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Versículo 12 dice, porque no hay distinción entre judío o griego. No sé con qué procedencia venís, si venís de una familia católica, si venís de una familia judía, si venís de musulmán, lo que sea. Dios no hace distinción de personas. Pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, sin distinción de personas. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en el versículo 17 termina: por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero acá en el versículo 14 hace 3 preguntas que por ahí me gustaría que podamos desarrollarlas y contestarlas entre todos, ¿sí? En el versículo 14 nos pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo responderemos algo así? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo creo que estas preguntas a mí me llamaron mucho la atención, me tocaron.
Muchas veces tuve vergüenza de hablar de Dios, principalmente cuando era joven, cuando era más chico. Cuando uno es chico, por ahí no dimensiona todo lo que la palabra te dice, ¿no? Si bien hay una ley, pero no dimensionamos cuando somos chicos la gracia. Yo creo que la gracia comenzamos a dimensionarla, o nos comienza a caer la ficha cada vez que vamos creciendo. Esa gracia que nos permite estar acá, que nos permite adorar, que nos permite servirle, que nos permite llegar al Padre, que nos permite ser salvos, que nos permite ser hijos de Dios. Y la verdad que pensaba que no basta con lo que, resumiendo un poco todo lo que estoy hablando, no basta solo con ser de determinada forma, sino tenemos que hablar. Y para hablar tenemos que leer, porque si no, no vamos a saber qué hablar. Para saber qué hablar, tenemos que aprender de qué vamos a hablar. Todo profesor prepara su clase antes de darla, ¿sí? Y la estudia bien. Bueno, nosotros tenemos que hacer así. Nos tenemos que alimentar de la palabra y de esa manera también podemos dar a otros. Pero no demos por sobreentendido que solo con nuestra manera de vivir ya es suficiente para hablar de Dios. Va a haber personas con las que vamos a tener la oportunidad de hacerlo, pero personas que no. Y les voy a contar un ejemplo. Una vez estaba en la agencia de autos que tenía, que en ese momento trabajaba el señor Rose conmigo, tenía el privilegio de trabajar con Fernando, y justo cae Carlitos Muruaga y había un café al frente, y yo estaba con un amigo, y yo nunca pensé que este amigo podía ser receptivo a escuchar la palabra de Dios. Y llegó Carlitos y de repente lo hice sentar, y de repente a los 5 minutos estaba orando el tipo en el bar con Carlitos, tomando decisión. Un amigo con el que me sentaba casi todos los días a tomar café. Carlitos vino la primera noche, el primer día, y le predicó. Y esa persona aceptó a Cristo. Por ahí subestimamos, ¿no? O tenemos vergüenza, o creemos que somos indignos de comunicar las buenas nuevas, el mensaje de reconciliación. Pensamos que somos indignos, y eso es lo que nos quiere hacer el maligno, porque obviamente a él no le conviene que siga creciendo el pueblo de Dios. Él vino a robar, a matar, a destruir, ¿sí? Y Dios ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cosas que no se pueden comprar, como la paz, como la salvación, como la eternidad, ¿sí? Y yo creo que nadie de los que estamos acá, ni de los que están en sus casas, quiere ser egoísta y se lo quiere guardar para uno. Entonces en esta noche yo te planteo un desafío, que te aprendas versículos, ¿sí?, de memoria, aunque sea un par, y si no, guardarlos en el celular, que te ayuden a poder sembrar en otra persona, para que esa persona que vos querés que reciba a Cristo pueda oír de la palabra y pueda recibir el don de la fe, si realmente Él quiere, ¿sí? Pero necesitamos que oigan la palabra, necesitamos sembrar en esas personas, ¿sí? Yo voy a contar una experiencia que tuve, en el cual, 2 ejemplos solamente, ¿sí? Me invitó mi hermana hace 16 años. Aldana todavía no había nacido. Aldana es mi hija menor. Y es más, la encargamos en el lugar donde les voy a contar donde fuimos, ¿sí? En Cochabamba, Bolivia. Encargamos a Aldana, y en ese tiempo nos tocó, nos dio la oportunidad mi hermana Noemí de trabajar como consejero, ¿sí?, en un campamento de monte. Y
Y yo la verdad que decía, me queda muy grande esto de consejero a mí, me queda muy grande. Y de repente cuando tuve mi grupo y empecé a recibir, empecé a escuchar los problemas de los acampantes, hubo una persona que me llamó mucho la atención. Esa persona se llama Emerson, ¿sí? Y esta persona estaba alejada, estaba muy lejos, estaba conociendo a Cristo, pero tenía muchos problemas, tenía adicciones, muchas adicciones, de las cuales él pensaba que no iba a poder salir. Él quería, pero no sabía si iba a tener la fuerza. Y yo, les soy franco, amigos, hermanos, yo en ese momento no le di crédito a esa persona. Terminó el campamento. Obviamente compartimos la palabra, porque para eso están los consejeros, para compartirle la palabra, para escucharlo, para guiarlo. Le dije lo que me salió del corazón para tratar de ayudarlo, pero dentro mío decía, este vuelve y de nuevo vuelve a lo mismo. Vuelve a su casa y de nuevo vuelve a lo mismo. Pasó el tiempo y después de 10 años volví a Bolivia, a un campamento, de nuevo también, en Monte. Y me lo crucé y me dijo, ¿vos sos Bernabé? Sí, le digo yo, cara conocida, yo soy Emerson. Me dice, te quiero contar que esta es mi mujer y estos son mis hijos, y que nos congregamos en una iglesia y que estamos a full, y que te quiero agradecer porque ese día que vos estuviste aconsejándome. Y yo, y ahora mismo también me conmueve esto, no fui yo. Es más, si habría sido por mi fe, esa persona tampoco habría llegado. Y hoy, antes de dar el mensaje, hablé con mi hermana de Bolivia y digo, che, lo voy a poner de ejemplo a Emerson, pero me gustaría saber cómo está su vida hoy. Y me dice, Emerson es un gran pastor y un siervo de Dios. Entonces, no sé qué, espero que todos podamos tener alguna experiencia así, para que nos podamos dar cuenta de que no somos nosotros, es la palabra de Dios la que toca, la que habla, la que llega. Y así los hijos de Dios debemos sembrar. Y si tenemos las puertas abiertas, vamos para adelante. Y si no, ya hemos sembrado algo. Así que disculpen esta cosita que me caen acá, es por el corazón. Las cosas que hago me gusta hacerlas de corazón, decirlas, y cuando uno las vive se ponen más fuertes todavía. Así que yo hoy, en esta noche, no sé si te parece, que así como estamos, podemos tener un tiempo de oración y de desafío, de decir, bueno, listo, me voy a sacar el tapaboca y voy a hablar de Cristo y voy a comenzar a sembrar la palabra de Dios, no nuestras experiencias, la palabra de Dios en las personas. Seguramente Dios te está poniendo a alguien, te está poniendo a alguien, y si no te está poniendo a alguien, te está desafiando a que rompas con la vergüenza, a que rompas con el qué dirán, y que compartamos esa palabra que nos da tanta paz, que nos llena, que nos da tanta esperanza, que hoy podemos decir, vamos a estar pronto alabando al Señor en ese lugar preparado. Pero mientras tanto acá estamos, cumpliendo su tarea, cumpliendo su propósito. ¿Tratamos de hacer eso? ¿Sí? El desafío, entonces, podemos orar. Y si te parece, Pablo, nos separamos de a 2, de a 3.